Gracias por aceptar esta plática en el 37 Coloquio Víctor Neumann Lara. Yo les voy a hablar sobre el número de cuasi árboles en gráficas de listón para abanicos y ruedas. ¿Por qué es una gráfica de listón? Una gráfica de listón consta de dos conjuntos finitos de discos cerrados. Uno, el conjunto de vértices, y otro, el conjunto de aristas. De modo que la unión define una superficie con borde, así como en el ejemplo. Solo consideraremos en esta plática gráficas de listón que dan superficies orientables con borde. Un cuasiárbol es una gráfica de listón con un solo borde, así como en el ejemplo. En particular, las gráficas de listón que sean árboles son también cuasiárboles. Esto se debe a que una gráfica que es un árbol es plana y contiene solo un borde. Pero déjenme mostrarles que esta gráfica de listón que se ve con 3 aristas y 2 vértices y que no es un árbol, sí es un cuasiárbol. Lo que voy a hacer es dibujar el borde de esta gráfica de listón y como pueden ver, consiste de una sola pieza. Toda gráfica de listón conexa contiene un cuasiárbol generador y esto se debe a que contiene un árbol generador. Entonces no importa qué complicada sea su gráfica de listón, ustedes seleccionan un árbol generador dentro de ella y eso les da un cuasiárbol. Entonces, contar cuasiárboles en gráficas de listón es una pregunta muy natural. Pero para eso necesitamos definir el dual parcial. Tomen una gráfica de listón, como en la izquierda. Seleccionen todos sus vértices y algún subconjunto de aristas A. En este caso, seleccionen la arista 2 y 3. Eso define una subgráfica de listón. Por lo tanto, una superficie con borde. Piensen entonces en esa subgráfica de listón metida en esa superficie. Las aristas no seleccionadas quedan colgando de la superficie. Y ya aquí pueden realizar la dualidad que ustedes conocen. O sea, vamos a cambiar cada uno de los hoyos en esa superficie por discos. Y vamos a borrar cada uno de los discos correspondientes a los vértices originales de la gráfica. Las aristas seleccionadas se quedan igual. Y las aristas no seleccionadas también. Y entonces obtenemos una nueva gráfica de listón, como la que aparece a la derecha, con 2 vértices y 3 aristas, pero esta vez noten que esta nueva gráfica de listón de hecho es plana. Entonces, con este procedimiento, si ustedes tienen un cuasiárbol y hacen la dualidad parcial respecto a este cuasiárbol, obtienen una gráfica de listón con un solo vértice. A estas las vamos a llamar botones. Como en el ejemplo, donde hay un solo vértice y 5 aristas que están entrelazadas. Y ahora sí puedo contar cuasiárboles en gráficas de listón orientables. Tomamos un botón y dirigimos sus aristas de alguna manera. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en contra de las manecillas del reloj. Y ahora le vamos a asignar a esta gráfica de listón orientada una matriz de adyacencia orientada. La matriz va a ser de n por n si tenemos n aristas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La arista 1, voy a llenar las entradas del renglón 1, correspondiente a esta arista. Si alguna arista no se intersecta con ella, entonces pongo un 0. En este caso, en la entrada 1, 3 y 4, voy a poner un 0. Sin embargo, en la entrada 2, como la arista 2 sí se intersecta con la arista 1, voy a poner un 1 porque lo hacen de manera positiva respecto a la regla de la mano derecha. Para la entrada 5, como 5 se intersecta con 1, pero lo hace de manera negativa respecto a la regla de la mano derecha, voy a poner un -1. Y así sucesivamente con cada una de las aristas, en cada uno de los renglones. Observen que la matriz que obtengo es antisimétrica. Bueno, pues un teorema de Macris y Poulet de 1996, que nosotros reprobamos, dice que dado un botón B con n aristas, el número de cuasiárboles del botón es igual a un determinante. Al determinante de la matriz de adyacencia dirigida del botón, más la identidad. Entonces, ahora sí puedo contar cuasiárboles. Y lo voy a hacer para las gráficas que son abanico y rueda. Las gráficas abanico se construyen en la teoría de gráficas
a partir de una trayectoria con n vértices y un vértice extra adyacente a todos los demás. Sedlacek probó que el número de árboles en la gráfica abanico Fn es de hecho el 2n número de Fibonacci. Entonces, en nuestro ejemplo, como tenemos F3, el número de árboles sería el sexto número de Fibonacci, o sea, 8. Hay que recordar que la sucesión de Fibonacci empieza en 1, 1 y cada siguiente término es la suma de los dos anteriores. Entonces continúa 2, 3, 5, 8, 13, etc. Pero ¿cuáles serían las gráficas abanico de listón? Como mi gráfica abanico es plana, la puedo considerar una gráfica de listón y tomo el dual parcial respecto a las aristas incidentes en el vértice que es un ápice. Y obtengo una estructura como la que ven en el dibujo. O sea, mi gráfica abanico Fn va a tener en el listones, va a ser un botón y la estructura de las aristas va a ser que se intersecta cada arista con la anterior y la siguiente, excepto por la primera y la última. Le calculo la matriz del teorema y me queda esta matriz tridiagonal. Al calcular el determinante de esta matriz, obtengo que el número de cuasi-árboles de mis gráficas abanico de listón es el n más 1 número de Fibonacci. Y esto generaliza el resultado de Sedlacek, porque hay gráficas que él no consideró en su sucesión. Por eso es que obtenemos todos los números de Fibonacci. Las gráficas rueda en teoría de gráficas se construyen de un ciclo con n vértices más un vértice extra que es adyacente a todos los demás. Sedlacek también probó que el número de árboles en la gráfica rueda es el 2n número de Lucas menos 2. En nuestro ejemplo, la rueda 3, tendríamos el sexto número de Lucas menos 2, que nos da 16. Hay que recordar que la sucesión de Lucas es como la sucesión de Fibonacci, pero empieza en 1 y 3 y continúa 4, 7, 11 y 18, etc. Pero ¿cuál sería la gráfica de listón rueda? Pues las gráficas ruedas son gráficas planas, entonces las puedo considerar como gráficas de listón. Y voy a hacer la dualidad parcial respecto a las aristas incidentes en el vértice ápice. Y obtengo una gráfica de listón parecida a la que se ve en el dibujo. Y entonces las gráficas ruedas de listón precisamente son los botones cuyas n aristas tienen la estructura del dibujo. O sea, cada uno se intersecta con la anterior y con la siguiente en forma cíclica. Puedo calcular la matriz del teorema y me queda esa matriz que es muy parecida a la anterior. Y ahora calculo el determinante para saber cuántos cuasi árboles tienen las gráficas ruedas de listón. Esto me da una sucesión que satisface la recurrencia, que el enésimo término es la suma de los dos anteriores, más 1 menos menos 1 la n, con valores iniciales 1 y 1. Estos números forman una serie que se conocen como los números de Mersenne asociados. Los primeros valores son 1, 1, 4, 5, 11, 16, 29, etc. Y de hecho se sabe que el enésimo número de Mersenne asociado es el enésimo número de Lucas menos 1 menos menos 1 a la n. Y déjenme terminar hablando de nuestro teorema que extiende el teorema de Maclaurin-Poulet. Y esto habla del grupo crítico de una gráfica de listón. Nuestro teorema dice más. Dice que una gráfica de listón conexa con n aristas y tomo un cuasi árbol de mi gráfica de listón, entonces con el botón asociado que se obtiene a partir de hacer la dualidad respecto a las aristas de este cuasi árbol, pues le puedo contar los cuasi árboles de mi gráfica, pero también le puedo asociar un grupo. El grupo es Zn cociente con la retícula que define las columnas de mi matriz de adyacencia del botón más la identidad. Y este grupo no va a depender de T. Entonces, a cada gráfica de listón le estoy asociando de una manera única un grupo. Este grupo lo vamos a llamar el grupo crítico de la gráfica de listón.
El grupo crítico en teoría de gráficas ha sido muy estudiado. Y entonces, nosotros hemos decidido llamar a nuestro grupo crítico porque cuando la gráfica de listón es isomorfa a una gráfica plana, entonces el grupo crítico clásico es isomorfo a nuestro grupo crítico de la gráfica de listón. Y a partir de esto hemos generalizado otros resultados del grupo crítico. Por ejemplo, se sabe que si tienen una gráfica plana, su grupo crítico es isomorfo al grupo crítico de su dual geométrico. Nosotros tenemos que el grupo crítico de la gráfica de listón es de hecho isomorfo al grupo crítico de cualquier dual parcial respecto a un conjunto de aristas A en nuestra gráfica de listón. Y con eso quiero terminar mi plática. Muchas gracias.